Inicio. Buenos días con todos. Ustedes ya saben mi nombre, yo soy la Miss Clara Pacheco. El día de hoy vamos a trabajar iniciando con una nueva dinámica, así que por favor me desbloquean las cámaras. Tengan listo a su manito su espejito mágico para, como estamos en horas de la mañana, sacarnos un poco la pereza, porque hoy día vamos a avanzar un poquito más en el estudio de la ciencia. O sea, ya hablamos sobre células y todo aquello, entonces vamos a entrar como tejido y los necesito recargados, decía, ¿no? Por favor, todo el mundo, vamos abriendo cámaras, los quiero a todos. Vamos, que los quiero ver rapidito. Miren que les dije con tiempo. Y aquí va llegando Valeria. Para los que llegaron tarde, por favor me abren cámara y me tienen listo el espejito que solicité. Que hoy día, como les digo, los quiero así recargados, fortachones, y todos con las neuronas pilas, porque vamos a hacer un foro, vamos a hacer un panel, vamos a hacer unas actividades aquí mismo dentro de la clase. En todo caso, los quiero... ¿Ok? Como ustedes sabrán, la lista no la tomamos aquí en forma virtual porque yo ya cojo y descargo automáticamente la lista de ustedes, ¿no? ¿Verdad? En todo caso, y aquí es automático, ya descargo la lista de asistencia, ya les esperé, mira, 7 minutos, en todo caso ya supuestamente ahorita ya deberían estar todos. ¡Ay! Va llegando atrasado, plazos. Los quiero escuchar, ábrame el micrófono, por favor. Soy joven, bella o bello y muy inteligente, señalando el poquito. Vamos, los quiero oír, desbloqueen mi micrófono. Les encanta el flow, ¿cómo es que hacen ustedes? El flow, bueno, con flow me lo van cantando, ok. Recuerden que en la clase anterior les decía que nosotros trabajamos al menos como el docente BI bastante lo que es lúdica, es decir, siempre tienen que estar aquí presentes, empoderados, no semidormiditos, ¿no? En todo caso, ya veo que algunos han desbloqueado, en todo caso, vamos toditos, y alguno que no pueda desbloquear o tenga inconveniente, no sé, pues bueno, ya solamente me hace la mímica. Vamos, cojamos nuestro espejito, nos miramos, vamos, repitan después de mí, 1, 2, 3. Soy joven, oigo, bella o bello y muy inteligente. Exacto, muy inteligente. En todo caso, vamos, comencemos ahora sí a estudiar y a la clase. Vuelvan si desea a bloquear las cámaras y eso sí, por favor, me bloquea micrófonos. Vamos a iniciar. Primeramente, la clase anterior o el acompañamiento anterior del día de ayer vimos sobre el asunto de lo que eran las células, ¿no es verdad? Entonces, les mandé a repasar sobre que vean en el libro que ustedes tienen o en el cuadernito del año pasado, porque como somos las primeras semanas de este año lectivo, estamos haciendo la etapa o fase de lo que es retroalimentación o nivelación, ¿no? En todo caso, les mandé a revisar lo que eran los tejidos. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a tratar sobre los tejidos. Voy a compartir mi pantalla para que vean cuál es el objetivo, porque siempre a veces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de aprender esto? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque a lo menos hay adolescentes y adolescentes que son bien cuestionadores. Me encantan las personas que preguntan, que cuestionan, porque esa es la base de un buen científico. Un buen científico, imagínense si no hubieran preguntado los grandes inventores, ¿y por qué? ¿Por qué es la corriente? ¿Y de dónde viene el aire? ¿Y por qué respiramos? Imagínate, ese cuestionamiento es propio de un científico, es indagador, ese querer saber el por qué, cómo y cuándo. ¿Sí? En todo caso, este es el momento que ahorita que están en las primeras etapas de formación en el área de ciencia natural y futuramente puede ser que la mayoría o algunos cojan en lo que es ya la especialidad de ciencia, es una de las características del científico. El por qué, para qué, de qué, cómo. ¿Sí? Es un cuestionador. Bien, entonces, vamos a compartir primeramente la agenda que vamos a trabajar el día de hoy. Ya estamos recargados y si todavía alguien está medio semidormido, a ver, nos damos una estiradita, pero como le digo, hoy día los quiero así. Ever ready, decía uno, ¿no?
Vamos a compartir pantalla y vamos a ver primeramente nuestra planificación del día de hoy, ¿ok? Vamos a ver qué vamos a ver el día de hoy. Entonces, el día de hoy, como ya le habíamos dicho, siempre, por favor, si se pierden de lo que estoy compartiendo, enseguida me avisan. ¿Alguien que me puede decir si pueden ver mi escritorio, por favor? Sí, sí se puede ver, licenciada. Bueno, alguien está llegando tarde, alguien, una mano amiga que por favor lo ingrese, porque como le digo, se me dificulta estar aquí y allá también, ¿no? Bueno, en todo caso dice, el objetivo de hoy va a ser aprender sobre el asunto de lo que son los tejidos, los tipos de tejidos, las características, la constitución, la función, todo englobado en los niveles de la organización de la materia viva. ¿Y a qué me refiero a materia viva? Tanto cuando decimos materia viva, estamos hablando tanto de animales como de vegetales. Y vamos a aprender algo muy interesante el día de hoy que también se refiere, a veces hay mucha similitud entre algunos tejidos animales con su función con los vegetales. Entonces, todo eso vamos a aprender el día de hoy. Todo esto de aquí, incluida la planificación, la agenda y la actividad que vamos a desarrollar, todo lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Así que no se estresen, no tienen que grabar ni tomar captura, porque todo esto yo lo voy a compartir en el grupo de estudiantes, ¿ok? Bien, en todo caso, aquí ya hemos visto los recursos que vamos a trabajar, los textos virtuales o físicos, la ficha pedagógica no la tenemos todavía, la plataforma en TIC estamos trabajando ahorita, ¿no verdad? Y todo lo que vamos a hacer de los contenidos que ya habíamos explicado. Bien, vamos a cerrar esto y vámonos a ir a ver nuestra primera retroalimentación. Bien. Tenemos que, no podemos obviar de hablar de algo muy importante. ¿Cómo fue lo primero que nosotros pudimos descubrir una célula o mirar un tejido? Porque nosotros a simple vista es muy difícil poder ver hasta una célula, excepto las macrocélulas, por ejemplo, un huevo. Yo le invito, le sugiero, hoy día si puede, o mañana, o en el transcurso de la semana, diga a su mamita que le cocine un huevito duro, ¿sí? Usted la cascarita, ¿qué es lo que va a hacer? La membrana. La parte blanca es el citoplasma. Y la yema que nosotros llamamos, ese es el núcleo. En todo caso, ahí tenemos una macrocélula. ¿Ok? Bien. En todo caso, primeramente para motivarlos, vamos a ver qué es lo que vamos a ver como si tuviera un gran invento que es los avances tecnológicos. Y dentro de los avances tecnológicos hay toda una serie que lo tuvieron que ver el año pasado, que es la historia del, ¿cuál me dice? ¿Con qué vemos las células, los microorganismos? Como cuando yo voy a un examen para que me den un examen de sangre, cómo me ven los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿qué aparato utilizan? ¿Alguien me puede decir? El microscopio. Bravo, un plus. Muy bien, Plaza, muy bien. El microscopio. Créame que cuando yo que le digo, toda la vida he sido científica, pero la primera vez que yo cogí un microscopio y miré y dije, wow, es todo un universo. Bueno, aprovechando que estoy aquí, voy a ingresarlo a Tómala. Un universo diferente, bueno, nosotros no lo podemos escuchar, pero silencioso, pero maravilloso. Les voy a ahorita proyectar un video de lo que es los tipos de vida que hay dentro de una gota de agua. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso primerito para como hacer una retroalimentación de lo que son las células que vimos el día de ayer. A ver, aquí dice, incluir sonido. Eso fue lo que no hice antes. Ahora sí. Cualquier charca o balsa es un ecosistema en miniatura que nos ofrece la posibilidad de descubrir una gran variedad de diminutos organismos. Para ello tan solo hace falta una muestra de su agua dulce y si no disponemos de un microscopio, una lupa puede bastarnos. Junto con la muestra de agua se puede recoger también algas y detritus del fondo, aprovechando que en estos materiales viven una gran cantidad de microorganismos. Ya en el laboratorio colocamos en un portaobjetos una gota de agua y unas pocas hebras de algas o algo de materia orgánica del fondo. Ahora estamos en condiciones de observar con el microscopio a este diminuto microcosmos.
Seguramente lo primero que veremos serán pequeños animales pluricelulares. Unos se mueven velozmente y otros están quietos, sujetos al sustrato. Con toda probabilidad, los más fáciles de ver son los rotíferos. El nombre que reciben estos animales se debe a sus dos coronas circulares de cilios que mueven continuamente. Pero la charca es también el hábitat de numerosos gusanos, como es el caso de estas planarias, así como de muchos otros animales invertebrados. Junto a todos ellos podemos apreciar una gran cantidad de protozoos, los cuales se alimentan de restos de materia orgánica o de los otros microorganismos que pueden capturar. Es fácil observarlos entre los filamentos de algas y los restos orgánicos que hayamos puesto en la preparación. Hay protozoos que viven unidos al sustrato, pero muchos otros pueden desplazarse utilizando cilios y flagelos o incluso mediante la emisión de pseudópodos, como es el caso de la ameba de estas imágenes. En un medio acuático bien iluminado, las algas suelen ser abundantes. Las que pueden distinguirse a simple vista generalmente son multicelulares. En sus células resulta evidente la presencia de la clorofila que les permite realizar la fotosíntesis. Pero en una muestra de agua de charca también suele haber muchas euglenas. En estas imágenes se pueden ver a dos de ellas moviéndose entre los filamentos de algas. Estos organismos de color verde son muy interesantes. Tienen pigmentos con los que realizan la fotosíntesis, por lo que actúan como un vegetal, pero también pueden alimentarse de los restos de materia orgánica presente en el medio, actuando entonces como un organismo animal. La euglena también se caracteriza por moverse activamente mediante un par de flagelos y por tener una mancha ocular de color anaranjado que le permite reaccionar a variaciones de la intensidad de la luz. Bueno, en una charca puede resultar una aventura fascinante. Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a aprender el primero de ellos, el tejido meritesmático o embrionario. Este tejido dice que permite el crecimiento de las plantas y los tejidos animales. ¿Me confirman si pueden escuchar el audio, por favor? Sí. Perfecto. De los tejidos animales podemos observar que Una sugerencia, ¿se acuerdan que les pedí siempre tener un papelito o algo donde anotar, que no sea su cuaderno? ¿Se acuerdan? Una libretita o algo. Vayan tomando anotaciones, ¿sí? O sea, los nombres de los tejidos, las funciones, porque acuérdense que vamos a hacer una retroalimentación al final de la clase, ¿ok? tienen 4 tipos de tejidos. El primero de ellos, el tejido meritesmático o embrionario. Este tejido dice que permite el crecimiento de las plantas. A medida que la planta crece, se dividen y forman los otros 3 tipos de tejidos. Aquí tenemos un ejemplo, una fotografía en la que podemos ver a la planta desde su nacimiento y conforme va creciendo, va haciendo uso del tejido meritemático o embrionario. Tejido fundamental. Este tejido forma parte de casi todo el cuerpo de las plantas jóvenes. Las funciones, producción y almacenamiento de alimentos y también el soporte de la planta. Aquí podemos ver una planta en el que tiene el tallo y aquí entonces lo que permite que se pueda sostener es el tejido fundamental. Tejido protector o dérmico. Está formado por células con paredes gruesas. Su función es proteger a la planta. ¿Y cómo la protege? La protege de la pérdida de agua, de lesiones del ataque de organismos
y de las variaciones ambientales. Por ejemplo, si hay mucho frío, si hay mucho calor. Aquí podemos ver la imagen de una planta dañada que puede hacer que algún animalito, cuando es la época en que aparecen los zompopos, se comen a las flores. Entonces ella utiliza el tejido protector o dérmico para poder recuperarse de esas lesiones. Tejido conductor o vascular. Este está formado por el xilema y el floema. Y vamos a ver que el xilema dice que conduce el agua y los minerales desde la raíz hasta las otras partes de la planta. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el xilema. Entonces nos podemos dar cuenta aquí desde la raíz hacia todas las partes de la planta. Son las flechitas rojas. Y luego vemos el floema, que dice que transporta azúcares, aminoácidos y hormonas. Y este dice que lo transporta desde el lugar en el que se producen hasta donde va a ser utilizado. Entonces aquí, si nos damos cuenta, tenemos las flechitas azules, está en la parte de las hojas y va a ser utilizado en el tallo en la parte de arriba. Por eso se dirigen hacia esa parte las flechitas. Ahora vamos a ver cuáles son los tejidos animales. Recordemos que cuando hablamos de tejido animal es tanto lo que poseen los animales como también el ser humano. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo se ven los tejidos. Son de diferentes formas. Hay 4 tipos principales de tejidos. Aquí tenemos el tejido epitelial. Este nos dice que cubre las superficies corporales y los órganos internos. Sus funciones es proteger, absorber sustancias, eliminar desechos, captar estímulos externos o liberar hormonas como la piel. Aquí tenemos una imagen en donde vemos una rodilla que está raspado. Entonces, por ejemplo, cuando algún niño se lastima, aquí entra o interviene lo que es el tejido epitelial, porque es el que se encarga de eliminar desechos. Por ejemplo, que no se vaya a infectar la herida. Y de proteger, porque rápidamente surge lo que nosotros conocemos como la costra. El tejido conectivo. Este tejido tiene diferentes formas variadas. Las funciones que realiza son sostener y conectar a los diferentes órganos del cuerpo. Un ejemplo de este tejido son los huesos y los cartílagos. Aquí podemos ver el sistema óseo, ¿verdad?, en el que está conformado por los huesos. De esta manera ayuda el tejido conectivo. Y aquí está lo que son los cartílagos. El cartílago es la unión, es esta parte de aquí, que nos permite tener flexibilidad en nuestros huesos. Tejido muscular. Es capaz de contraerse, posibilita el movimiento. Hay 3 tipos de tejido muscular: el esquelético, cardíaco y liso. Por ejemplo, cuando nosotros movemos nuestro brazo y lo extendemos y luego lo volvemos a cerrar, nos damos cuenta que en el músculo hay una pequeña contracción, ¿verdad?, que nos posibilita poder movernos. Aquí tenemos lo que es el tejido muscular, los tipos que también tenemos en el tejido muscular, que es el tejido cardíaco, que se encuentra exclusivamente en el corazón, el músculo esquelético, que se encuentra, por ejemplo, en todo nuestro cuerpo, y el músculo suave o también el liso, que es el que se encuentra en los órganos. El tejido nervioso. Este es el que recibe los estímulos externos transmitidos al cerebro para ser procesados y luego llevar esta información a los órganos que responden a estos estímulos. Aquí tenemos el ejemplo en esta imagen en el que el cerebro envió la orden de que la niña, por ejemplo, tome lo que es la rosa. Entonces el cerebro manda la orden de que el brazo se dirija hacia el objeto, ¿verdad? En este caso, el mensaje al músculo y el estímulo visual. Entonces aquí lo que nos quiere decir es que
Por ejemplo, si nosotros en algún momento sentimos que algo nos pica, sin pensarlo, vemos qué es lo que nos está lastimando. Entonces, esto es lo que permite el tejido nervioso, las sensaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando sentimos que hay mucho frío, nuestra mente nos dice que debemos de colocarnos un suéter. De esta manera es como nos ayuda el tejido nervioso. Ok. Bien, vamos al último. No todos los tejidos son iguales. Y ahorita verán por qué. El primer tejido que analizaremos es el tejido epitelial. Este se encuentra formado por una o varias capas de células epiteliales unidas entre sí. El lugar en donde encontramos este tejido es en las superficies y cavidades corporales. Las funciones del tejido epitelial son muy variadas, pero entre ellas tenemos la protección, absorción, secreción, filtración y difusión. Profundizando un poco más, protección se encarga de proteger los distintos órganos de las acciones químicas y físicas. Ejemplos de estas estructuras son la piel y el epitelio que revisten los órganos internos. En absorción, este tipo de células tienen la capacidad de absorber sustancias del medio e incorporarlas a sus células para distintos fines. Por ejemplo, el epitelio que reviste los túbulos de la nefrona en los riñones, o las células epiteliales del intestino delgado. En secreción, las células tienen la función de sintetizar y secretar distintos tipos de sustancias. Este epitelio se haya formado parte de órganos denominados glándulas, por ejemplo, las glándulas salivales, que se encargan de sintetizar y secretar la saliva. En filtración, al igual que en el punto anterior, esta función se realiza en los riñones. En difusión, un dato interesante aquí es que las capas epiteliales no contienen vasos sanguíneos, por lo que deben recibir alimento mediante la difusión de sustancias del tejido conectivo subyacente, a través de la membrana basal, y es por ello que siempre debajo del tejido epitelial hay tejido conectivo. Por lo que hemos visto, este tejido tiene muchísimas funciones. Ahora hablemos de su clasificación. Este tipo de tejido puede hallarse en dos formas, como epitelios y glándulas. Primero, analicemos la palabra epitelio. Los epitelios son capas de células contiguas que cubren el cuerpo en su superficie extrema y que a su vez lo revisten en una superficie interna. En estos epitelios encontraremos otra clasificación, y la razón de esta clasificación es debido al número de capas que constituyen. En ella encontramos epitelios como simple, estratificado y transicional. Hablemos ahora del epitelio simple. El epitelio simple está conformado por una sola capa de células. Su función en general se encuentra en la absorción y filtración, porque debido a la delgadez de la barrera epitelial, se logra facilitar estos procesos. Este tejido a su vez tiene otra clasificación, que es escamosa, columnar. En este caso particular, las capas más aplicables, que son las exteriores de las células, están muertas y pierden el núcleo, así como el citoplasma. En su lugar contienen una proteína dura y resistente, llamada queratina. Esta especialización hace que el epitelio sea impermeable, por lo que se encuentra en la piel de los mamíferos. Epitelio estratificado no queratinizado. Presenta varias capas de células planas, de las cuales las más superficiales presentan núcleo y las más profundas están en contacto con la lámina basal. Tenemos la glándula tiroides, los ovarios y las glándulas suprarrenales. Glándulas exócrinas. Se caracterizan por liberar sus productos a través de conductos, por ejemplo, las glándulas sebáceas y sudoríparas. Hasta este punto ya analizamos el tejido epitelial. Ahora, depósito de grasa y ayudar a la defensa y protección del cuerpo. En sí, este tejido puede ser clasificado de las siguientes maneras, como tejido conectivo laxo, tejido conectivo fibroso y tejido conectivo especializado. Empecemos por el tejido conectivo. Se encuentra formado por adipocitos, o sea, células que almacenan grasa. Tienen como finalidad proporcionar una reserva energética y actuar como aislante térmico. Su localización depende generalmente de edad
y del sexo del individuo, en los glúteos o en alguna otra región del cuerpo. Tejido cartilaginoso. Aquí debemos entender primero qué es el cartílago. El cartílago es un tejido de aspecto vidroso translúcido que no contiene vasos sanguíneos. Está compuesto por escasas células de matriz rica en colágeno. Este tejido se distingue en tres clases. Tenemos el cartílago fibroso, hialino y elástico. En sí, este tejido se encarga del sostén de las vías respiratorias, de las orejas y de la nariz. Tejido óseo. Cuando muchos me dicen que el hueso no es tejido, normalmente les digo que están en un error. Y bueno, para no caer en el mismo error que muchos, deben saber cuál es el proceso de formación de los huesos. Inicia como un estado de tejido cartilaginoso y posteriormente continúa con el inicio de la calcificación. Después sigue la penetración de los vasos sanguíneos, hasta que poco a poco se logre obtener un hueso largo, como por ejemplo la tibia, y que al final alcance su desarrollo. Sangre. Así es, aunque muchos no lo crean, la sangre forma parte del tejido conectivo. Es por eso que la sangre constituye aproximadamente el 7% del peso corporal y se encarga del transporte de nutrientes, oxígeno, electrolitos, hormonas y sustancias de desecho. Tejido muscular. Sabemos que el 40% del cuerpo humano está formado por músculos y su característica fundamental reside en la capacidad de concentración, permitiendo el proceso de liberación de fuerza útil. Por ello, el organismo ha diferenciado unas células que contienen numerosas fibras. La estructura que compone al tejido nervioso son las neuronas, y las neuronas están especializadas en la conducción de información eléctrica, gracias a las variaciones en el sostén electroquímico que se produce en la membrana plasmática. De esto desprenden las prolongaciones llamadas dendritas, que están especializadas para recibir información de otras células, misma que es conducida a través del axón. En cuanto a la clasificación del tejido nervioso, tenemos al sistema nervioso central, el cual se clasifica en materia gris y materia blanca. También tenemos el sistema nervioso periférico, que son los nervios que están compuestos por axones mielinizados y no mielinizados, por células de Schwann rodeados por tejido conectivo. Muy bien, y con esto ya estaríamos finalizando la conformación de todos los tejidos del cuerpo humano. Ok, chicos, este segundo video, como ustedes verán, es un poquito ya más profundo para una mayor investigación, pero también se los voy a mandar porque está muy detalladito y está muy claro, ¿ok? Bien, me voy con ustedes, déjenme salir de aquí. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. ¿Sabían todo eso? Como que en el libro estaba un poquito como, a mí me da la impresión como muy mezclado, muy así, muy esto. Y viendo ya un video, viendo que te digo, hemos visto la parte microscópica de lo que podemos encontrar en una gotita de agua. Coméntenme, ¿qué les ha parecido? ¿Interesante? ¿No interesante? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Te escucho, Plas. A mí me parece interesante porque a mí la verdad es que yo no sabía que la sangre también era un tipo de tejido, igual que el hueso. Claro, tejido sanguíneo. Ok. A ver, ¿alguien más que me comente algo? Mire que de aquí vamos. Ah, está bien. Veamos, Lucio. Me tiene levantada la manito. Licenciada, a mí me pareció interesante porque habla de dentro de nuestros órganos, de que los tejidos, de los, de cómo se desarrollan nuestros tejidos y dan movimientos. Y les pregunto, saber ese conocimiento de saber cómo funciona, ¿para qué nos servirá? ¿Servirá para conocernos más a nosotros mismos? ¿Para cuidarnos? ¿Para qué nos servirá? ¿Quién me contesta? Para cuidarnos. Claro. Por ejemplo, si yo ya sé de que
el núcleo principal de todo mi ser vivo es el cerebro, que es lo que si yo me voy a caer, no sé, pues de alguna manera ya que me voy a caer pongo el brazo, pero la cabeza no, por favor, no, así como los artistas de cine, la cara no, porque el conocimiento que nos dan, ¿no? ¿Verdad? El tejido adiposo, cómo se forma por las grasas, entonces dice Chuson, el tejido embrionario o merismático de los tejidos vegetales. ¿Ese que era? ¿Cuando la planta estaba chiquita o cuando la planta estaba grande? ¿El embrionario de los vegetales? ¿Quién me contesta eso? En una planta chiquitita, ¿qué sería primero? ¿Sería el tejido embrionario o merismático o no? ¿Sí o no? Hasta la palabra te lo dice. El tejido embrionario. Exacto. Muy bien, y evolucionando. Y eso, y el avance tecnológico, los instrumentos que nos dan, por ejemplo, cuando yo quiero ver una materia o una sustancia que no conozco, yo puedo determinarla a partir de un equipo que se llama absorción atómica. Cómo yo puedo ver las concentraciones de glucosa, colesterol, bilirrubina, etcétera, etcétera, en la sangre de un ser vivo mediante un aparato que se llama espectrofotómetro. ¿Sí? En todo caso, conforme ha ido avanzando la tecnología, nos ha permitido a los científicos poder hacer estudios mucho más profundos, ¿de verdad? Ahorita hablamos desde doblación genética, hablamos de clonaciones, cuando eso era algo de sueño, ¿no? ¿Verdad? Incluso también podríamos hablar con, si alguno ha visto los viajes de Julio Verne, que decía, uy, este está loco, tiene mucha imaginación, imagínate que volar por el aire, imagínate que andar en el agua, pero ahorita estamos hablando de submarinos, estamos hablando que de barcos, estamos hablando, incluso el otro día vi que hay un nuevo prototipo que se está utilizando bastantísimo en Estados Unidos y en la parte de Europa. Más o menos si han visto, bueno, la fantasía que tenía de Iron Man. ¿Se acuerdan que yo les digo que me encantan las caricaturas? Que se pone ahí como una especie como de proyectiles a los costados, ¿no? ¿Verdad? Y sale volando. Bueno, eso ya se lo está utilizando hace rato, ¿sí? En todo caso, imagínate todos esos avances, ¿no? ¿Verdad? Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el estudio de la célula? ¿Se acuerdan que yo les decía? Yo no puedo subir una escalera hasta el 10º escalón si no avanzo de la primera. ¿Cuál es la unidad vital de todo ser vivo? La célula. Entonces, ¿por qué es importante el estudio de la célula? ¿Por qué es importante esto? A ver, ¿qué me dice? ¿Ustedes creen que podíamos haber avanzado el estudio de tejidos, de enfermedades, de tantas cosas, si no hubiéramos entendido, comprendido la estructura de una célula? ¿Sí o no? Escucho, niños. Vamos, mis niños. ¿Por qué es importante el estudio de las células? Si no, yo cojo acá y nombro a cualquiera. Torres, antes la estaba llamando. Torres, ¿ya está? Si tienen problemas con el audio, bueno, cualquiera, ¿eh? A ver, dígame. Es importante el estudio de la célula porque es la unidad primaria de todos los seres vivos, ya que forman si no tiene células, no puede formar los tejidos, los órganos. Incluso recuerda que los unicelulares, los protozoos, también tienen células, ¿no? ¿Verdad? Por eso, aunque sea una, pero tiene célula. ¿Sí? Muy bien. Felicidades. Ahora, ya hemos hablado sobre esto también, pero les vuelvo a preguntar porque lo tengo aquí en el taller. Dice, ¿para qué nos sirve el microscopio? A ver. Nos sirve para ver cosas muy diminutas como las bacterias o cualquier enfermedad que tengamos. O sea, cualquier cosa que no podamos ver a simple vista, ¿no? ¿Verdad? Para hacer un estudio profundo, ¿no? Pregunto, cuando hablamos de células, de seres vivos, ¿a qué nomás engloba? ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de organismos vivos? ¿Cuáles son los dos grandes grupos? Imagínate que también en la parte de tejidos hemos dividido en dos grandes grupos. ¿Cuáles son los dos grandes grupos cuando hablamos de organismos vivos? Los animales y la planta.
Perfecto. Y te vuelvo a preguntar, ¿y el hombre dónde quedó? ¿En animal o planta? En animal. Excelente, excelente. Un fuerte aplauso para ustedes mismos. Continuemos. Entonces, acá en la parte de lo que esta guía dice, completen la parte subrayada de las siguientes expresiones. A ver, vamos a completar todos. Dice, la unión de células forman... Tejidos. Perfecto. El principal organelo, o sea, la principal integrante de una célula es... ¿Cuál es el cerebro de la célula? ¿Se acuerdan que ayer vimos varias veces? Núcleo. El núcleo, perfecto. Porque, ¿por qué es el principal? Porque ahí tenemos la codificación genética. Acuérdate que ahí sale la codificación para ir los ribosomas se adosaban al retículo endoplasmático. Es como cuando, imagínate que te toque un huevo sin yema. No puede ser, ¿no? A veces nos toca un huevo con doble yema. El tejido de soporte de las plantas, ¿cómo se llamaba? El que hacía que mi arbolito quede recto. Les doy opciones. Se llama embrionario, se llama fundamental o de soporte, se llama protector o se llama conductor. ¿Cuál es el que? Exacto, es el fundamental porque es el que hace el almacenamiento, el que hace el soporte para que mi arbolito, mi plantita esté rígida, quietita, paradita, para que no se me quede así como una gelatina, ¿no? Y entonces, haciendo la analogía entre plantas y animales, ¿cuál sería el tejido de soporte de los animales? ¿Cómo se llama? Acuérdense que en el uno video decía una cosa y en el otro lo cogía y hasta lo subclasificaba. ¿Qué es lo que hace para que tú te estés paradito? ¿Qué tejido es el que te mantiene así, que puedas caminar y todo eso? ¿Cómo se llama ese tejido? El conectivo. El conectivo. Y dentro del conectivo estábamos el de óseo. El tejido óseo. Y cuando hablamos de xilema y floema, ¿a qué tejido pertenece? ¿Al vascular o de transporte, al protector, al fundamental o al embrionario? Les recuerdo que el de xilema y floema es cuando decíamos en el último que serían los tejidos de la planta, que decía de que era el encargado de llevar el agua desde la raíz y con los nutrientes a todas las partes de la planta. Y el otro, en cambio, venía y bajaba repartiendo todos los minerales hasta terminar con los residuos que ya no quiere a la raíz. O sea, ¿se acuerdan el doble circuito, no? ¿Cómo se llamaba ese tejido? Se llamaba conductor o vascular, protector, fundamental o embrionario. El conductor o vascular. Exacto. Porque es el que va conduciendo, ¿no es verdad? Dentro del tejido conductor o vascular encontramos el xilema y el floema, que el uno, como dice, va para arriba y el otro va para abajo. ¿Ok? Muy bien, estamos muy bien. Se dan cuenta que les hizo bien esa estiradita. Ahora, cuando a mí me dicen preguntas, a veces por leer rápido contestamos mal. Entonces, vamos a ponerle mucha atención a estas preguntas de aquí. Porque dice, uy, después dice, ay, no, era el otro. Bien, vamos a relacionar eso. Con el microscopio podríamos ver bacterias, virus o todas las anteriores. ¿Cuál podría usted? Bacterias. ¿Solo bacterias? Le repito, con el microscopio podríamos ver, tienes tres opciones, bacterias, virus o todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Acuérdense que con el microscopio no solamente vemos células, vemos lo que son hasta vibriones, virus, bacterias, parásitos, todo eso vemos con microscopio. Entonces, todas las anteriores. Ahora mira, pon atención en las preguntas. Cuando ya te toque conmigo, te mande el cuidado, vas a equivocarte. Lee bien, porque a veces por no leer lo que me están preguntando nos equivocamos. Dice, identifique cuál no es un tejido. O sea, no es parte de un tejido, pero no es un tejido. Sanguíneo, epitelial, oído, conjuntivo, óseo, muscular o nervioso. ¿Cuál de ahí no es un tejido? Oído.
El oído, porque el oído pertenece al tejido cartilaginoso o conectivo, ¿no? Pero en cambio el oído no es que es un tejido en sí, ¿no? Correcto, me alegro que estén aquí. Dice, coloque en la columna de al frente una función de los siguientes tejidos. Entonces, como tú vas a ver el video, tienes tu cuaderno, lo que sea, entonces yo puedo poner el tejido conjuntivo, como la palabra me dice, es unión, anexar. El tejido nervioso es el cerebro, como dice, de todo ser vivo, y donde está el principal, es el principal elemento del tejido nervioso, es el cerebro. El tejido muscular, o sea, en cada uno de estos vas a ir colocando así, ya te voy a poner aquí unos puntitos. Quiero que me coloques una función principal que tú consideres que sea. Si tú quieres ponerle más de uno, ok, perfecto. Entonces tú me lo vas a ir colocando aquí al frente, ¿sí? ¿Está clara la tarea aquí? Entonces, ya aquí vamos a poner al frente las funciones. Y acá, en cambio, vamos a hacer una coevaluación, una retroalimentación para tú mismo elabores. Entonces, ¿qué hemos visto desde ayer? Hemos visto las células, hoy día hemos visto la importancia del microscopio, hemos visto los diferentes tipos de tejidos, las características, las similitudes, las diferencias. Entonces, mira que hemos visto algunas cositas, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que vas a hacer? Quiero preguntas cortas, o sea, no te hagas las preguntas muy complejas ni nada de eso. Por ejemplo, yo puedo poner a preguntar con respecto al oído, por decirte, ¿el oído a qué tejido pertenece? Entonces yo contesto al tejido cartilaginoso, ¿sí ves? Entonces, tú vas a elaborar 10 preguntas cortas y las vas a contestar, ¿sí está claro? Te puedes ayudar viendo otra vez el video, puedes ayudarte mirando tu libro, y vas a elaborar 10 preguntas cortas y las contestas. Elaborar y contestar. Cuidado, me mandas solamente las preguntas y no las contestas. ¿Ok? Esto es para ver un pensamiento reflexivo y crítico de qué es lo que ya tú has aprendido. En las próximas días que vamos a estar reforzando todo esto, lo que hemos visto, lo que son tejidos, células, y a la final puede ser que estamos el día martes, ¿no? El viernes puede ser que ya empecemos a ver lo que es biodiversidad, o si no, la próxima semana. Debido a que tengo reunión a las 11 de la mañana, yo pensaba hacerles una reunión para enseñarles cómo se cargan las tareas a ti, pero si de que me los mando hoy día, creo que lo voy a mandar es una grabación o verle un video para que ustedes lo hagan. Si tienen alguna dificultad me avisan, o si no, el día de mañana volvemos a revisar el asunto de cómo subir las tareas a ti. Para las personas que me están preguntando cómo subir las actividades, si usted tiene dificultad o no tiene computadora, está trabajando con un celular, pueden mandar las actividades al WhatsApp o a mi correo. ¿Estamos? Exacto. Y tranquilos, como les dije en el primer día, todos los días aprendemos algo nuevo, tengámonos mucha paciencia, cada cual a su paso, piano, piano, tranquilitos, que el equipo gana, dice. ¿Ok? Bien, preguntas, inquietudes, mientras vuelvo a descargar el listado de tener todas nuestras actividades. Igual como siempre les digo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que no quedó claro o algo que me genere, mándenme un mensajito. A veces, como les digo, estoy en reuniones, pero siempre contesto, aunque sea muy tardecito, apenas tengo un respiro, les contesto, ¿sí? Aunque, y siempre traten de participar en clase, porque también eso tiene un plus adicional por participación. ¿Estamos? Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud que tengan? ¿Está todo claro? Sí, licenciada. Ok, entonces los quiero mucho, por favor se me cuidan. ¿Alguien creo que quiere hablar algo? ¿Alguien me desbloqueó? Bien, espero que en las próximas acompañamientos que tengan, todos participen, todos levanten la manito, porque como les digo, eso tiene un plus adicional, porque me interesa que les digo que todos marchemos, aunque sea con un poquito más de esfuerzo, menos de esfuerzo, porque incluso los chicos que no se pueden unir por internet, creo que tengo como 2 o 3 que están fuera, ellos incluso los tengo que siempre les sugiero que revisen el WhatsApp, porque en el WhatsApp sí pueden ver. Y la idea de subir las tareas en TIC es para evitar tener carga en lo que es las computadoras o los dispositivos. Por eso que también a ustedes les digo